Tenemos problemas nosotros de competencia con la industria asiática, con los chinos, con los vietnamitas, con los indios. Está muy de moda la India en el Perú. Y, sin embargo, tenemos una ventaja competitiva muy importante, que estamos totalmente integrados, desde el sector agrícola, del sector pecuario y desde el sector químico. Producimos fibras, producimos materias primas naturales como el algodón, la lana, los pelos finos, hilamos todas esas fibras, tejemos, acabamos, confeccionamos y estamos empezando a ingresar lentamente hacia la parte de la cadena que es la comercialización. El secreto de poder ganar mercados es entrar a la comercialización, a la parte final de la cadena. Si nosotros dejamos que nos sigan manejando la parte comercial, vamos a seguir teniendo los problemas que tenemos ahora. El que maneja la parte comercial maneja el negocio. Ahí está la moda, ahí están los grandes almacenes, ahí están las tiendas. Bueno, esta es una representación gráfica de lo que hacemos. Esto es gráficamente lo que hemos visto ahora en lo que podría decirse la cadena del valor de nuestra industria textil. Esto es lo que nosotros hacemos. Ya hemos hablado que nos falta poner acá una hilera más, ¿no es cierto? Una nueva fila, que es la fila de la comercialización. Una debilidad muy grande que tiene nuestra industria es que son muy pocas las empresas que han entrado a la parte comercial. Hay, por cierto, algunos esfuerzos muy importantes de empresas medianas y grandes y también esfuerzos de pequeños diseñadores y diseñadoras que están empezando a desarrollar sus pequeñas tiendas. Pero eso siempre va de la mano de desarrollar el concepto de marca. En el Perú el concepto de marca todavía no está muy desarrollado y esa es una gran debilidad. La cadena tiene un aporte muy importante a la industria, a la economía peruana. Generamos en cifras de exportación del año 2010 1.5 billones de dólares, pero ya en el 2008 superamos los 2 billones de dólares, un 2 con 9 ceros, o sea, 2.000 millones de dólares. Generamos aproximadamente 225 millones de dólares en tributos internos, en impuestos, IGB, impuesto a la renta. Lamentablemente, esa cifra todavía no es reflejo de todo lo que vale en la producción textil, porque tenemos otro problema muy serio, que es también lo que nos causa muchos problemas, que es la informalidad. Lamentablemente en el Perú hay muchísimas pequeñas empresas que siguen siendo informales, y porque son informales, lamentablemente esas empresas no crecen como deberían crecer, como si han crecido otras que en un momento dado se dieron cuenta que ser formal no es ningún negocio y entonces empezaron a conseguir créditos en los bancos, porque el informal se presta de las cajas que tienen unas tasas de crédito muy altas, o de prestamistas que a la primera cuota están pagando seguramente lo mismo que podrían pagar en un año en un banco. Ese es el costo de ser informal. O sea, por un lado te ahorras el pagar el IGB y el impuesto de la renta, pero todo te sale por el otro bolsillo porque tienes que pagar un costo de crédito carísimo. Además de otros problemas, como por ejemplo, les es muy difícil exportar. La industria textil peruana es la más dinámica en inversión en el Perú. En los últimos 5 años, solo en maquinaria y equipos, hemos invertido 700 millones de dólares. Si a eso le sumamos la inversión en infraestructura que tiene la industria, o sea, las instalaciones, los gastos de traer a un técnico para que instale la máquina, los tijerales, etcétera, la instalación eléctrica, la fuente de poder, eso se incrementa más o menos en 150 millones de dólares más. Claro, si estamos hablando de una fábrica nueva,
la cosa crece significativamente más. Según el Ministerio de la Producción, hay registrados en el sector textil-confección cerca de 23.400 establecimientos, desde empresas unipersonales hasta grandes empresas que emplean más de 5.000 trabajadores. Participamos con el 13% de la producción manufacturera del Perú, es decir, somos el sector manufacturero más importante dentro de toda la industria que se produce en el Perú. Asimismo, también somos muy importantes en el PBI nacional, en toda la producción peruana, porque somos el 3%. El 3% significa que somos muy importantes en la economía peruana. Y también somos importantes generando empleo. Se estima que cerca de 1.400.000 familias dependen de alguna forma, directa o indirectamente, de la industria textil peruana. Y eso se traduce en más o menos 400.000 puestos directos. Claro, acá no están toda la cantidad de puestos informales que se generan en las empresas informales, en las empresas clandestinas, que son empresas que no pagan los beneficios sociales de sus trabajadores, que los contratan y los despiden el mismo día. Yo, por mi trabajo, me paseo por los emporios comerciales, por no nombrar zonas. Y si ustedes se toman el trabajo, que lo hacemos nosotros, de ir muy temprano, por decirles a las 7:30 de la mañana, a las 8, van a ver que en ciertas esquinas siempre se para un grupo de personas. Son personas que están esperando que llegue el dueño o el encargado del taller y les diga, tú, entran, hacen un oficio, cosen, cortan, no sé, y al final del día pasan por caja, les pagan sus 20, 30 soles y se van y regresan al día siguiente sin saber si tienen trabajo. Esos son parte de los problemas del sector peruano, del sector textil peruano. Esto es lo que les decía gráficamente de la importancia que tiene el sector textil-confección en la economía peruana. Como ven, el PBI está compuesto por varios sectores importantes. El comercio es el principal, por cierto, con 14%, la manufactura, 13%, la manufactura no textil, por si acaso. El sector agropecuario genera 8%, la minería 5%, la minería, ¿por qué genera 5% en el valor, en el PBI? Porque PBI es valor agregado, y como ustedes saben, la minería, que si bien es muy importante porque genera mucho pago de impuestos por las utilidades que generan las industrias mineras, no genera mucho valor agregado al Perú, por eso es que es el 5%. Porque se exportan principalmente materias primas básicas. Y bueno, una cantidad muy grande de otros servicios, como son las telecomunicaciones, los servicios hoteleros, en fin, que generan un 39%. Y dentro de la manufactura somos el 13%. Esto es cómo están organizadas las empresas en el Perú según la última encuesta industrial del año 2007. 5.800 empresas textiles, o sea, las que producen hasta tintorería, ¿no? Todo de tintorería para abajo, tintorería, tejeduría, hilandería, eso es la industria textil. Y 17.500 empresas que fabrican prendas de vestir, que son la gran mayoría, por cierto. Estamos concentrados principalmente en Lima. El 70% de la producción de algodón está concentrado principalmente en Lima. ¿Por qué está concentrado principalmente en Lima? Muy sencillo, porque la producción de algodón principal del Perú, que es el Tanguis, en volumen, está en la costa central, Lima e Ica principalmente. También se produce algodón, por cierto, en unas zonas de Arequipa, también se produce un poco algodón en Lambayeque y por supuesto en Piura, donde se produce el algodón
PYMA, por eso representa solo el 30%. Respecto al sector lanero, la principal concentración de empresas está en Arequipa. Nuevamente, ¿por qué en Arequipa? Porque la producción de pelos finos está por esa zona, por la zona sur-oriente, ¿no es cierto? Puno, Cusco, Arequipa, Huancavelica, todas esas zonas se producen alpaca y vicuña cada vez en mayor cantidad. Y un sector importante que también está muy concentrado en Lima y una parte también en Ica es el sector de confecciones, por lo que ya habíamos comentado nuevamente. ¿Y por qué no se explaya, por qué no crece más la industria textil y la industria de confección en otras regiones del Perú? Por una razón muy sencilla, porque todavía, a pesar de los progresos que ha tenido la economía peruana, todavía tenemos muchos problemas en infraestructura vial, en carreteras. Por eso es que a veces no es muy buen negocio poner una industria textil en zonas alejadas, porque ahí podemos tener la materia prima, pero el problema es sacar esa materia prima a los centros de comercialización que son en las grandes ciudades, o para poder exportarla a cualquier país con los cuales tenemos acuerdos comerciales o con los que queremos desarrollar una corriente comercial de exportación. Les decía hace un momento que la industria textil se caracteriza porque es la que más invierte. Bueno, dentro de la industria textil tenemos bastantes ramas. De las ramas, la que más invierte es en este momento la rama de acabado. ¿Por qué? Porque la industria se ha dado cuenta que tenemos que empezar a desarrollar calidad, tenemos que empezar a invertir en tintorerías, en máquinas de acabado, en fin, ustedes que están en el sector deben saber toda la gama de maquinaria y de equipos que se utilizan en el acabado. Después viene la industria de la confección. La industria de la confección también es una rama importante en inversión. Ustedes saben que en la industria de la confección es el igual es que sea una máquina 3 puestos, porque a veces se tiene que trabajar 3 turnos, pero trabajar 3 turnos trae ineficiencias. Por eso que se utiliza una máquina para 2 puestos, que trabajan 12 horas y 12 horas, 8 horas más 4 horas, más 4 horas extras, o dependiendo cómo programe la fábrica, el tiempo de producción para que los trabajadores completen sus 48 horas semanales, más las horas que por ley pueden pagar como horas extras. Sin embargo, si vemos todas estas cifras, podemos decir con certeza que en el sector textil confección, quien hace el esfuerzo de inversión no es la industria de confección, es la industria textil. Para que tengan una idea, una máquina de coser, acá tienen muchas en exhibición, puede costarles $800 un cabezal, ¿no? De repente, si compran la china más barata, se la consiguen en $300, ¿no? Posiblemente. Sin embargo, una máquina textil puede costar $300, $400,000. Una planta textil puede costar 15, 20, 25 millones de dólares. Poner una fábrica textil es una inversión de largo plazo. Poner una confección es una inversión de corto a mediano plazo. Por eso es que el mayor esfuerzo lo hace la industria textil. ¿Y por qué se invierte mucho en la industria textil? Porque si el producto, como ustedes que están en el rubro lo conocen bien, sale mal al comienzo, la confección al final va a salir mucho peor. Entonces, la industria textil tiene que estar constantemente actualizada, invirtiendo en nuevos equipos, en nuevas máquinas, y por eso es que también el esfuerzo de inversión es mucho mayor. ¿Qué está pasando actualmente con el sector? Estas barras de colores, cada color representa un año.
y están estacionalizados por año para poder llegar hasta la última fecha disponible en información oficial. Si vemos la columna, la barrita verde, es lo que ha pasado en el año que termina en agosto del 2011 para atrás hasta septiembre del 2010. Si bien veníamos recuperándonos sostenidamente de la crisis del año 2008-2009, esta barra verde nos indica que ha habido un freno en la recuperación del sector. ¿Por qué? Por la crisis que se ha anunciado y que se está viniendo. Porque nuestros principales compradores han empezado a aguantar sus órdenes de compra. Anteriormente, un confeccionista podía tener un pedido que le llenaba la fábrica cada temporada. O sea, la industria de confección, como ustedes saben, ahora tiene hasta 4 temporadas. Y las empresas vendían su producción para toda la temporada. Bueno, ahora ha cambiado los hábitos de compra. Ahora los grandes compradores compran cuando se les está acabando su stock en el almacén. Y eso se refleja en estas cifras. También se refleja en la tasa de utilización de la capacidad instalada. Si ven ustedes, del 2009 al 2010 ya se empezaba a notar una recuperación, pero se ha estancado el uso de la capacidad instalada, según las cifras oficiales vigentes a agosto de este año. Eso también es un indicador de que ha habido un freno en la recuperación del sector. Y este es otro cuadrito muy interesante que me gusta mostrar siempre, que tiene mucho que ver con la principal materia prima que usa la industria textil. La industria textil, y este cuadro me sirve para explicarlo, se asocia, mal asociada desde mi punto de vista, solamente con el algodón. Claro, el algodón es importante y de hecho es la materia prima que se utiliza más en el sector textil. Cerca del 50% de la producción de textiles en el Perú es a base de algodón o mezclas con algodón. Pero el otro 50% coincidirán conmigo que también es importante, ¿no es cierto? El otro 50% es más o menos entre 30 y 32% productos sintéticos y artificiales y sus mezclas, y el saldo, que son entre 15 y 18%, es el sector lanero. ¿Y qué es lo que ha pasado con nuestra principal rama textil, confección, que es la algodonera? Bueno, que la constante importación de insumos y de productos textiles y de confecciones a precios que ni siquiera cubren el costo de la materia prima, ya sean hilados de algodón que han estado de moda y siguen de moda, tejidos y por supuesto confecciones, vienen al Perú a precios totalmente subvaluados. ¿Eso qué hace? Que la demanda interna se contraiga, y al contraerse la demanda interna, los precios se contraen también. Y eso es lo que se refleja en esa caída de precios. La superficie cultivada del algodón en el Perú se ha ido cayendo paulatinamente año a año. Ese es un problema que también tenemos que solucionar, y es un problema que nos hace ver que la crisis que viene y lo que está pasando en el mundo no hace ver que, si es que no hacemos algo, si es que el Estado no hace algo, si es que las autoridades no se ponen las pilas, vamos a tener algunos problemas en el sector. Como vemos, el algodón, que da sustento a cerca de 200.000 agricultores, se ha ido cayendo año a año. Eso es el resultado de la competencia desleal y de la importación de productos que hacen daño: hilados de algodón, tejidos, confecciones, todo eso hace daño. No es que esté mal que se importe, claro que se tiene que importar porque la competencia es buena, porque ayuda a regular los precios, pero claro,
si yo importo algo que debe costar $5, lo importo a $3, como sucede con los hilados de algodón, que es el precio que sale a la hora de aplicar costos. Obviamente no voy a poder ni vender los hilados que tengo fabricados en las fábricas, ni los algodoneros van a poder vender su fibra de algodón. Eso es lo que está pasando. Sin embargo, satanizan a la industria, nos meten en líos, dicen que nosotros somos los que causamos medidas pararancelarias, pero claro, miren ustedes lo que sucede con las importaciones desleales. ¿Qué ha pasado con estas exportaciones? Este es un mapa muy interesante. Los colores significan qué está pasando con la apertura comercial que tiene el Perú. El color amarillo son los acuerdos en vigencia y los que más explotamos. El color verde son los que recién han entrado en vigencia o están por entrar en vigencia. El azul es lo que estamos negociando actualmente y el color naranja es lo que, entre comillas, está en la agenda del gobierno para negociar. Sin embargo, si nosotros nos centramos solamente en las zonas del mundo que están coloreadas, en términos técnicos, el Perú ya no necesitaría seguir negociando más acuerdos. Eso no significa que no negociamos, significa que ya hemos cubierto con las negociaciones actuales los principales mercados que compran productos textiles. Por si acaso, eso no significa que no se tenga que seguir negociando con otros mercados, simplemente que ya nuestra oferta está siendo bien atendida y los nuevos mercados son una oportunidad para nuevas inversiones, ¿no? Estas barras son cómo se están divididas las exportaciones no tradicionales del Perú. La parte roja es el resto de exportaciones no tradicionales y la parte amarilla de la barra es la exportación de textiles y confecciones. Como ven ustedes en este cuadro, la participación de la exportación de textiles y confecciones en términos relativos, o sea, lo que representamos del PAI de exportación de productos no tradicionales en lo que es textil, se ha ido reduciendo. Significa que, si bien en términos absolutos, o sea, en valor, hemos crecido, no hemos sido capaces todavía de crecer al ritmo que han crecido las exportaciones peruanas de otro tipo de manufacturas y productos no tradicionales. La agricultura, por ejemplo, es una parte muy importante de esa barra roja, han crecido mucho más que nosotros. Hace 3 años era el sector textil confección el que más crecía. Bueno, ese análisis nos dice que esta participación se ha revertido un poco. Tenemos que trabajar mucho para recuperar. Esta barra es la representación de los principales mercados que venimos atendiendo en nuestras exportaciones. La barra celeste, media lila, es la representación de nuestra exportación a nuestro principal mercado, nuestro mercado natural, que son los Estados Unidos de Norteamérica. Y si bien por el efecto Venezuela, del que vamos a hablar en un ratito, la participación de Estados Unidos se había ido reduciendo, cuando se acabó el efecto Venezuela, la participación de Estados Unidos se ha ido creciendo, se ha revertido. Ahora cerca del 43% es lo que le exportamos a Estados Unidos. Llegó un momento en que Venezuela, en algunos meses del año, representaba un mayor valor exportado de lo que le exportábamos a Estados Unidos. Pero, ¿qué pasaba con Venezuela? Venezuela no era un mercado que compraba productos textiles, era un mercado que era una oportunidad. ¿Por qué era una oportunidad? Porque Venezuela, hasta hace 2 años,
tenía un mecanismo similar al que los más viejos se acordarán que en el Perú, y peruanos se acordarán que el Perú hace alrededor de 20 años había lo que se llamaba el dólar MUF, ¿no? O lo habrán estudiado en la universidad o en el colegio. Bueno, ¿qué cosa es ese dólar MUF? Significa que el Estado venezolano, en este caso, le pagaba a los exportadores, les vendía el dólar a los importadores venezolanos a un valor de 2.30 bolívares por dólar, cuando en el mercado cambiario y en el mercado libre el bolívar costaba cerca de 6 bolívares, el dólar costaba cerca de 6 bolívares. O sea, el negocio no era de exportar textiles a Venezuela, el negocio era exportar caro para comprar más dólares baratos y hacer una utilidad financiera. Eso es lo que pasaba con Venezuela, por eso que creció. ¿Y qué más pasaba con Venezuela? Otra cosa que pasaba con Venezuela es que se sobrevaluaba. ¿Por qué digo se sobrevaluaba? Muy simple. Por nuestro trabajo nosotros sabemos y vemos los productos que se exportan. ¿Ustedes creen posible que a un polo que nosotros le exportamos, por ejemplo, algo muy sencillo, un polo que le exportamos a Estados Unidos a, digamos, 6 dólares de marca, ¿no? Que iba a una marca y que en Estados Unidos, bueno, tiene un precio que es lo que representa la marca, se le podía exportar sin marca a Venezuela a 8, 9, 10 dólares la unidad. Eso, primero la marca. Vamos a un poco más adentro todavía, a la hora de ver la calidad de ese producto. La calidad del exportado a 5 o 6 dólares en Estados Unidos era muy superior al exportado a Venezuela. Y además había otro problema, que estos exportadores, pseudo exportadores, además cobraban drogas. ¿Y qué problema había? Que muchas veces eran reetiquetados. Eso era el tema de Venezuela, pero eso se acabó. Los que están exportando ahora a Venezuela son los que cumplen una norma de origen, son los que realmente exportan un producto que puede competir en el mercado venezolano, porque ya no hay ese dólar barato que había y que hacía que el negocio no sea de exportación, sino sea negocio financiero. Como les decía hace un rato, la confección es lo que jala a toda la cadena, y más que la confección, la comercialización. Pero nosotros todavía estamos, como conversábamos, en la parte, entrando muy lentamente en la parte comercial. El área amarilla representa de nuestras exportaciones lo que el Perú le exporta al mundo en confecciones. Significa, eso está muy bien, porque eso significa que hemos pasado, si ustedes ven cómo ha ido creciendo esa área en los últimos años, si nosotros retrocederíamos hasta acá, hasta el año 86, 85, cuando el Perú empezaba a exportar, seguramente el área de tejidos, que es el verde, y el área roja, que es el de hilados, sería equivalente a esta área de confecciones, porque nosotros hemos pasado, y eso es algo muy bueno, hemos pasado de ser exportadores de productos de muy poco valor agregado a productos cada vez más sofisticados. ¿Y cómo se va confiriendo el valor agregado? Exportando telas muy finas, exportando hilados de títulos muy finos, o sea, muy delgaditos, muy para hacer prendas muy finas, y por supuesto exportando confecciones de alta calidad. ¿Qué ha pasado con las importaciones? Con las importaciones ha pasado que hemos ido siendo invadidos paulatinamente con la importación
masiva de productos baratos, subvaluados, en dumping. ¿Por qué? Porque en el Perú pasamos de tener una economía cerrada, lo cual era malo, por cierto, porque creaba muchas ineficiencias, pero pasamos del día a la noche. Ni siquiera pasamos del día a la noche en un proceso paulatino que llega el sunset y entonces empieza a oscurecer el día, ¿no? Se pasó como si es que a las 6 de la tarde se cerrara todo el sol y se pusiera todo negro. Cambiaron de un momento a otro. Entonces, en lugar de libertad de comercio en el Perú se creó libertinaje de comercio. Y por cierto, hay importadores peruanos que son muy serios y que son los que nos ayudan a nosotros a combatir a los malos importadores que, por desgracia, son la mayor cantidad. Entonces, ¿qué ha pasado en el 2009 y 2010? Se ha empezado a importar mucho textil básico en función del valor y también ha crecido la importación de confecciones varias, ¿no? De sábanas, en lo que es la representación del país de exportaciones, sábanas, manteles, colchas, todo ese tipo de cosas, ha crecido igual que ha crecido la industria textil. ¿Qué es lo que ha pasado este año? Este año el textil básico ha representado el 64% de todo lo que se ha importado. Esto por si acaso es valor declarado en aduanas. Si esto lo midiéramos con el valor que cuestan realmente esos productos, seguramente no serían 903 millones de dólares lo que se ha importado al 31 de agosto del 2011. Seguramente serían cerca de 2.000 millones. Tendríamos en lo que es balanza comercial negativa, porque se subvalúa mucho en las importaciones. Las prendas de punto representaron el 16%, las prendas de tejido plano también el 16%, y el resto de confecciones el 5%. Dentro de los principales productos importados tenemos que en valor se ha importado más prendas hechas a base de fibras artificiales o sintéticas, y eso ha crecido 50% respecto a lo que se importó en el periodo de enero-agosto del año pasado. En el caso de tejidos ha crecido, artificiales o sintéticos ha crecido 22%, en el caso de prendas de algodón 64%. Y aquí tenemos una serie de productos donde el crecimiento es significativamente mayor al crecimiento de nuestras exportaciones, y eso sí es un problema, porque en poco plazo, en corto plazo, vamos a pasar a tener una balanza comercial negativa en el sector textil. Y si además se sinceran esos precios, va a ser muy, muy negativa. Vamos a pasar de ser un país netamente exportador a ser un país netamente importador, lo cual en un sector integrado como el nuestro no es una buena noticia, lo cual significa que vamos a ir camino a extinguirnos. No queremos que nos pase lo que le ha pasado a nuestro vecino Chile. Hace 20 años Chile tenía una industria textil tan importante como la peruana. Allá pasaron otras cosas más, además del liberar el comercio. Allá liberaron también la ropa usada. Por suerte acá la única ropa usada que está liberada es la que entra a contrabando, y que mal que bien se combate. Pero si tuviéramos ropa usada legalizada, ya ustedes seguramente estaríamos aquí haciendo un seminario de importaciones y no de la industria textil seguramente, o enseñándoles a cómo importar ropa usada. ¿Y cuáles son los países que tienen mayor presencia en el mercado peruano? China, por supuesto, se lleva el premio, ha crecido 40% en el periodo hasta el enero-agosto de 2010 respecto a enero-agosto del 2011. La India ha crecido 30%. Ahora, la India
es un monstruo que está despertando. La India tiene tanta capacidad de exportación y de producción y de generación de textiles como lo tiene la China. Y eso sí es un problema, porque los chinos, mal que bien ya los estamos controlando, porque el costo de la mano de obra en China está subiendo un poco. A pesar de que hay subvaluaciones y todo, cada vez les cuesta un poco más. Me están avisando que me quedan 5 minutos, me voy a tomar la libertad de tomarme 10. Y bueno, tenemos también el problema que les decía de India. ¿Qué pasa con India? Que India está haciendo en el Perú lo que hizo al comienzo China, un estudio de mercado. ¿Cómo es ese estudio de mercado? Primero, nos venden los productos que están al inicio de la cadena. ¿Por qué? Porque un país que no tiene industria básica no puede tener una industria de confección sólida. Vamos a terminar, si es que seguimos en ese paso, convirtiéndonos en maquileros. ¿Por qué no es buena la maquila para el Perú como lo puede ser buena para Centroamérica, por ejemplo, que no tiene industria textil? Porque el costo de la mano de obra de la maquila está por los suelos, porque ahí realmente explotan a los trabajadores. Por eso no es buena la maquila. Por eso es que tenemos que preocuparnos mucho para que la industria textil básica no desaparezca. Y eso es lo que está haciendo India en su estudio de mercado. También en paralelo nos han empezado a exportar tejidos. Y por eso nos tenemos que defender tratando de que se apliquen medidas de defensa comercial. Porque si desaparece la industria básica, señores, la industria de confección se la llevan de un plumazo. Los textiles, por lo mismo que tienen un patrimonio grande, por lo mismo que una fábrica textil tiene un patrimonio muy grande, pueden defenderse más tiempo. Pero si no existiera la industria textil en el Perú, viene la confección india, ya viene la confección china, empieza a venir la vietnamita, que es otro monstruo que está por ahí empezando a despertar, nos desaparecen de un plumazo. Ya no podríamos hacer expo textil, por ejemplo, porque ya no habría quien vender la máquina. Ya estamos terminando. Miren, este cuadrito lo presentamos ahora en una reunión donde estuvieron representantes de todas las sangres, como se dice, desde importadores hasta fabricantes nacionales. Y cuando vieron las cifras se asustaron. Ese es el último eslabón de la cadena industrial, la confección. En el año 2000 se importaban 4.000 toneladas, o sea, 4 millones de kilos de confecciones. Este año hemos proyectado que se van a exportar 33 millones de kilos de confecciones. Imagínense, en un polo más o menos pesa entre 150 y 220 o 230 gramos dependiendo del tipo de polo. O sea, por cada kilo entran más o menos 4 polos, 5 polos. Pero si hablamos de ropa interior, ustedes que saben, no me discutirán que en un kilo puede entrar 12, 13 calzoncillos, ¿no es cierto? O truzas que usan las chicas. Si ¿saben cuántos millones de prendas son si pasamos esos 33 millones de kilos a unidades? Son cerca de 200 millones de prendas. Algo está pasando, ¿no? No es lógico que el Perú pueda importar 200 millones de prendas. Algo está pasando. Que usted puede estar yendo controlando todo. Si estamos convirtiéndonos en un país de contrabandistas. Eso es lo que está pasando. Esto es lo que ha ingresado tejidos planos en kilos. De 17 millones de kilos en el año 2000, proyectamos terminar el año con 54 millones de kilos. Para que tengan una idea, una fábrica tejedora en el Perú de las grandes, al año puede producir más o menos, dependiendo del tipo de tejido, unos 20 a 25 millones de metros de tejidos.
Si eso lo pasamos a kilos, estamos hablando de unos 10 millones de kilos, más o menos, ¿no? Se dan cuenta que se han importado 5 fábricas de tejidos de mediana capacidad en el Perú. En tejidos de punto, están entrando en el 2000 2 millones de kilos y proyectado al 2011 26 millones de kilos. ¿Eso qué significa en términos de fábricas de confecciones? Muchísimas más fábricas, porque en el Perú hay fábricas de tejido de punto que tienen una sola circular en su taller. ¿No? ¿Se imaginan cuántas fábricas podrían producir esos millones de kilos que estamos dejando que entren al Perú subvaluados? Qué bueno sería que entren al precio que pagan, pero lamentablemente entran subvaluados. Eso es con lo cual no podemos competir. Dicen que somos ineficientes, que no sabemos competir, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, acá hemos visto que importamos maquinaria moderna, que somos los principales importadores de maquinaria, o sea que invertimos un montón, que generamos un montón de empleo y que exportamos. Si competimos fuera con los mismos que acá no podemos competir, significa que sí somos competitivos, ¿no es cierto? Porque cuando uno exporta, no exporta impuestos, entonces puede exportar un poco más barato. Y competimos con esos que nos venden a nosotros y con los cuales no podemos competir acá en el mercado interno. Eso es lo que pasa en la industria textil. Y esto es lo que pasa con hilados de algodón y con hilados sintéticos artificiales. En el caso de hilados de algodón, que es la barra amarilla, hemos pasado de importar 2 millones de kilos en el año 2000 y vamos a terminar este año más o menos con 30 millones de kilos. Para que tengan una idea, una fábrica de hilados de algodón mediana en el Perú produce al año más o menos 4 millones de kilos. Eso significa que se está importando lo que podría producir en el Perú más o menos 7 fábricas de hilados de algodón peruanas. ¿Se imaginan qué bueno sería que esa inversión esté en el Perú y que esas fábricas puedan producir y vender esos hilados que vienen subvaluados y a precios artificiales y además contribuir a la generación de pago de impuestos? ¿Se imaginan qué diferente sería el Perú, no? Tendríamos, el Estado tendría dinero para construir más escuelas, para construir más carreteras, podrían haber más carreteras y podríamos instalarnos en las zonas alejadas, podríamos colaborar más eficientemente en la inclusión. La campaña que nos han hecho, injustamente en cuanto a nosotros, porque nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con la medida sanitaria que aplicó el SENASA para suspender por un tiempo la importación de hilado de algodón de la India, pero bueno, los pseudo empresarios importadores soslayaban que estaban los hilanderos detrás de esto. No era así, pero en fin, esa campaña que nos han hecho, imagínense si esa producción de hilados se hace en el Perú. ¿Cuántos millones de dólares podría generar adicionalmente la industria para poder ser más inclusivos? Habría mucho más trabajo, habría mucho más disponibilidad de insumos textiles para que hagan más empresas de confecciones de exportación. Esa es la verdadera realidad. Y finalmente, miren, este es el resumen de estos cuadritos. Qué hermoso cuadro, ¿no? Se ve precioso. Las barras van creciendo año a año. Claro, sería mucho más bonito si eso fueran exportaciones, pero son, mis queridos amigos, son importaciones que están creciendo, importaciones que en su gran mayoría no pagan lo que deben pagar por impuestos de importación. Son importaciones que para poder soslayar la subvaluación que hacen, venden a puerta cerrada. Algunos de ustedes seguramente pertenecen o trabajan cerca o de repente tienen empresas por los alrededores de los emporios comerciales.
Y entonces no me dejarán mentir si les digo que hay muchos sitios por ahí escondidos donde hay un hombre parado en la puerta, una puerta metálica, una ventanita chiquita, se acercan, tocan la puerta, les abren, entran y van a comprar, ¿qué cosa? Telas importadas. ¿Y por qué están aquí teniendo puertas cerradas muchos de esos establecimientos? Muy sencillo, porque utilizan el mecanismo del half and half, mitad legal, mitad ilegal. O sea, esos son los problemas con que tenemos que luchar la industria textil peruana, la industria textil formal, día a día. Si nosotros no tuviéramos que luchar contra eso, podríamos desarrollar mucho más productos, podríamos investigar más, podríamos dar mayor empleo, pero lamentablemente el tiempo y el dinero, la gran cantidad de dinero, si yo les contara el presupuesto que tengo anual yo para defendernos comercialmente de las importaciones igualadas, se caerían mucho de espaldas. La cantidad de dinero que invertimos en defensa comercial es impresionante. Esa cantidad de dinero me gustaría invertirla en participar en misiones comerciales, en investigación, en ayudar a los diseñadores a que puedan perfeccionar sus estudios en el exterior, o a que puedan tener mucho más materia, mucho más insumos textiles para sus desarrollos, pero lamentablemente las circunstancias y la competencia desleal con la que tenemos que luchar todos los días, inclusive aunque les parezca mentira, en Navidad y en 28 de julio. Hay gente que trabaja conmigo que tiene que quedarse de turno porque la aduana trabaja las 24 horas del día, los 365 días del año. Y entonces tenemos que estar ahí, y hay gente que tiene que hacer turno y luchar contra esos malos importadores. Bueno, eso era lo que yo quería compartir con ustedes. Como podrán ustedes mismos deducir, no es necesario sacar tantas conclusiones. Creo que cada quien puede sacar sus propias conclusiones. Creo que todos tienen derecho a pensar y a opinar como consideren conveniente. Nosotros lo único que tenemos que decir es que creemos en el Perú, por eso es que seguimos invirtiendo, creemos en la formalidad, creemos en que el trabajador tiene que estar bien remunerado, bien tratado, creemos en la responsabilidad social, creemos en la inclusión. Por eso es que colaboramos con eventos como con Expo Textil, con quienes tenemos una asociación estratégica. Por eso es que vamos a seguir en el Perú, vamos a seguir invirtiendo y no vamos a dejar que nos quiten nuestro mercado, porque una cosa es que a uno le quiten el mercado en una competencia franca y transparente, y otra cosa es que a uno le quiten su mercado en una competencia desleal. Eso no lo podemos permitir. Muchas gracias. Atención. Hola. Muchas gracias al ingeniero Martín Reaño por la exposición. Les decimos que en 10 minutos se llevará a cabo